que, bueno, que nos propusieran celebrar este acto en la agrupación del PSOE, que como siempre, bueno, pues está abierta a todos nosotros, a todos los vecinos, a todas las asociaciones que quieran hacer nuestras actividades. Me decía Manuel, qué suerte tener esta agrupación y por lo tanto, pues hoy abierto un local como este. Y he de decirte, Manuel, que la asociación somos como primos hermanos y nos llevamos estupendamente y siempre que les invitamos vienen y siempre que nos invitan, allí que vamos. Así que nada, lo dicho, esta una vez más es vuestra casa, ya lo sabéis, y yo dejo a Marian y a Manuel. Sí. Bueno, como ha dicho Alex, bueno, hemos tenido un poquito de retraso, la tecnología que a veces falla, etc. Yo, en primer lugar, quisiera dar las gracias, como siempre, a la agrupación socialista de Tetuán, que siempre tiene las puertas abiertas a nuestra asociación y especialmente a la celebración de este acto conjunto. El miércoles 11 de abril inauguramos con Antonio Chazarra el ciclo de conferencias sobre Karl Marx en su bicentenario. Esta tarde contamos con Manuel Espín, que nos hablará de marxismo y cultura. Manuel Espín, te pones a ver, y tiene un largo currículum. Yo voy a mencionar algunas cosas que me parecen importantes. Es doctor en Ciencias Políticas, sí. Es escritor, es autor de una docena de libros. El último, Los años rebeldes, España 1966-69, sobre la contestación al franquismo y el sensatayochismo, que se publicará el 17 de mayo. Hoy es el día del libro, así que vamos a ver si el 17 de mayo nos leemos este libro o lo compramos. Es periodista y autor audiovisual, ha presentado y dirigido más de 400 capítulos y series para Televisión Española, ha sido director de televisión educativa entre los años 2002 y 2008 y participando en largometrajes para cine. Así que sin más, te damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Yo no quiero tampoco, a mí no me gustan nada los, que acumulemos allí, porque ya se sabe lo que valen los máster, no vamos a engañarnos. Bueno, y hay algunos que son vamos a llamarlo así, gaseosos, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo a la hora de cualquier intervención que yo haga, si veis que no llego a la voz, la elevo un poco, a mí me gusta hacerlo muy participativo, es decir, yo lo que no voy a hacer, porque no lo hago jamás, es una especie de embusto parlante que habla y cuenta cosas, y lo que intento es que entre todos lo que nos quede y lo que contrastemos y lo que hablemos entre todos y lo que podamos debatir, yo creo que es algo que, como siempre, hay que jugar con el frontón, con el feedback. Yo lanzo la pelota y me la devuelve y jugamos a esto. Es decir, entonces, le quiero deciros que en cualquier momento levantáis la mano y paramos y hablamos. O de lo contrario, si queréis, al final, pues que nos dé pie para que podamos discutir, hablar, disentir o plantear distintas interrogantes. Bueno, hablar de marxismo y cultura nos debe de posicionar en primer término a la hora de entrar en una contextualización de lo que es, de lo que ha sido y de lo que será el marxismo, con una visión vinculada a lo que es una realidad también cambiante, una realidad que no es la misma, porque el mundo de la revolución industrial de finales del XIX y el contemporáneo, en el que estamos bajo una presión enorme de los medios de comunicación, de las tecnologías, de las redes, nos lleva a, como yo decía, a que debamos contextualizar. Y en primer término yo siempre plantearía que habría que empezar a plantearse no solamente el marxismo, sino que cualquier ideología, desvinculándola de planteamientos en clave casi religiosa, porque no estamos hablando de vidas ejemplares, de hagiografías, pero de ningún tipo de, iba a decir, de creencia ni de idea política, porque todo varía, se transforma y hay que llegar a permanentes actualizaciones. Planteado el marxismo como un movimiento político, social, económico y filosófico, cuya influencia, cuya presencia está y sigue todavía en buena parte de las ciencias, incluso en las artes, en las estéticas,
en la filosofía, que es básico, nos lleva a plantear de alguna manera lo que es, como decíamos, y lo que ha sido el franquismo y lo que es el marxismo y lo que es en este momento. Habría que decir que hay diferentes lecturas sobre Marx, unas en las que se hicieron con su obra Capital en la época del 19, y luego hay posteriormente, a partir del 32, cuando se publican sus papeles de juventud, aparece otro Marx, que no es antagónico y que no hay que buscar el conflicto. Lo que hay que intentar es explicarlo desde una perspectiva muy amplia en el que estén todos sus puntos de vista y todas sus aportaciones, no solamente a la filosofía, sino a la ciencia y a todos los demás espacios de la realidad. Porque Marx se basa digamos, en lo que es la filosofía alemana clásica, es decir, ahí está Hegel, ahí está Feuerbach, ahí está Adam Smith, estos serían los grandes teóricos, no de Alemania, sino del mundo anglosajón, o bien también está lo que era el pensamiento de Saint-Simon, que está ahí. Para plantear qué es lo que tiene mayor vigencia, o por lo menos que ha llegado a nuestros días y que lo estamos viviendo completamente, habría que analizar diferentes aportaciones de Marx. Yo voy a destacar dos que me parecen fundamentales. Uno es ubicar lo que es el concepto de clase, que es fundamental para explicar la realidad. Hasta entonces, hasta su época, la clase parecía que era un elemento totalmente secundario y complementario. Y evidentemente, hoy por hoy y cada vez más, debemos seguir haciendo una lectura de la realidad a partir de esa realidad de la clase, porque la clase está ahí, y la pertenencia o no a una clase social va a tener una influencia decisiva, no solamente en las personas, en los individuos, sino también en los grupos. Y luego, para mí, hay un elemento que creo que tiene una vigencia absoluta, como es la definición que Marx hace de un concepto como el de la alienación. La alienación, en la época de la Revolución Industrial, suponía sobre todo que la clase trabajadora permanecía en una condición subalterna y además en una condición en la que era incapaz de tomar conciencia con respecto a su situación, no ya para describirla, como habían hecho los teóricos de anteriores etapas de la filosofía, sino sobre todo para cambiarla, es decir, lo de cambiar la realidad. Eso es fundamental y es importantísimo. Pero en esa época se contemplaba lo que era la alienación desde una perspectiva ubicada en lo que era básicamente la clase trabajadora de la época de la Revolución Industrial. Hoy, si lo trasplantamos a nuestra realidad, vemos que la alienación alcanza niveles muchísimo más amplios de los que podía haber en aquella época. Porque, por ejemplo, no solamente la clase trabajadora, sino sectores importantísimos de la sociedad permanecen en una situación bajo esas características de alienación. Pero también han cambiado los contenidos. Pero cuando vemos hoy que estamos sometidos a una presencia, omnipresencia de los medios de comunicación, de las redes, de todo lo que tiene que ver con un discurso externo, vemos que eso influye a muchísimas personas y las hace incapaces de responder, o por lo menos intentar buscarse las claves que hacen que estén en esa situación casi de segregación o de marginación, y habida cuenta que además, como la sociedad en la que vivimos, una sociedad de consumo, lo que hace de alguna manera es que también nos condiciona totalmente. Es decir, yo pienso en figuras o perfiles muy variados, desde el que está viendo exclusivamente unos programas en televisión o el que se está creyendo los discursos políticos y sociales, porque
carece de la capacidad para posicionarse en una actitud crítica ante esa realidad. Bueno, como decíamos, para Marx, el ente y la cultura son un elemento muy importante, lo mismo que hay otros elementos que han pasado desapercibidos con respecto a la doctrina de Marx, pero que están ahí, como es la visión que tiene, o por lo menos que intuye, que está cada vez más clara con respecto al tema del papel de las mujeres. Es decir, no es que sea un feminista todavía, pero ya intuye o desarrolla o tiene una capacidad para analizar o para tener una visión sobre lo que va a ser el papel de las mujeres en sociedades posteriores. Aquí ya habría que remontarse a finales del siglo XX y a nuestra época, en la que hay que decir, y eso es clarísimo, que sin el concepto de igualdad de la mujer no se concibe el progreso. Es decir, es inseparable el progreso social de la igualdad. Si no hay igualdad, no hay progreso social. Es decir, que nos digan que en Arabia Saudí tiene un crecimiento tan elevado y que además el reparto, desde el punto de vista del reparto de su PIB entre su población, como Qatar, que en práctica aparece la semana pasada, aparecía como el segundo o tercer país con mayor renta per cápita, pero claro, eso no es progreso cuando resulta que las mujeres carecen de los mismos derechos que tienen los hombres, y eso es indiscutible. Y luego hay un segundo elemento que también hay que destacar, como es que ya Marx tenía en cuenta un factor como es el del medio natural, la naturaleza. De alguna manera era premonitoria de lo que iba a ser la presencia del ecologismo, que es otro de los conceptos que hoy no podemos desvincular de lo que es progreso. Es decir, un progreso, entre comillas, que lo que haga o lo que intente hacer sea obtener unos recursos sacrificando al entorno ambiental, en el fondo supone demorar o provocar un suicidio de la humanidad para la generación siguiente o para las 2 o 3 que vengan después. Es decir, no se puede separar el progreso del respeto al medio ambiente, del equilibrio ambiental. Bueno, como decíamos, Marx concebía la alienación dentro de una industria en la que, bajo lo que era la libre competencia extrema y la división del trabajo, había una clase trabajadora realmente sacrificada. Marx dice, de esa clase social, dice, transforma la fidelidad en infidelidad, el amor en odio, el odio en amor, la virtud en vicio, el vicio en virtud, el siervo en señor, el señor en siervo, la estupidez en inteligencia, la inteligencia en estupidez. Ese modelo social que estaba definiendo, si hacemos una traslación a nuestra época, lo estamos viendo en nuestro alrededor, totalmente, nos puede servir perfectamente para el día de hoy, aunque la identificación que hace con respecto a lo que son las causas de alienación, pues han variado, o quizá incluso diría que han aumentado, porque han aparecido otras nuevas que están ahí. Bueno, él describe al proletariado como un ser alienado y dice que cuando desaparezca el proletariado podrá el hombre realizarse a sí mismo, es decir, a partir de una sociedad mucho más igualitaria, en el que toda clase de los beneficios, la disponibilidad con respecto a los recursos, la renta, etcétera, tenga un mejor reparto y exista un mayor equilibrio social. Visto eso, Marx dice que no es la ideología del hombre, aquí yo en lugar del hombre yo diría del ser humano, porque incluye a las mujeres, la que determina la situación social, sino al revés, que es su situación social la que determina su ideología. Y esto es clarísimo, es decir, la ideología nace de que en teoría, de que se pertenezca o no, o se esté en una determinada situación social. Y ahí hay un nexo muy directo. Luego ya veremos
que en nuestros días es un tema para discutir o debatir. Y ahora yo os pregunto, Marx consideraba cuál creía que era el país o la sociedad donde habría mayores posibilidades de que se instaurara un verdadero socialismo. ¿Qué país? Inglaterra. Inglaterra. Marx pensaba que era Inglaterra. La Inglaterra, no Rusia. No Rusia, porque Rusia era un país muy retrasado, un país casi feudal, en el que no había habido, en el que había una dependencia casi de esclavitud, los siervos, y que era muy difícil implantar esa idea que tenía con respecto al socialismo. Y aquí nos preguntamos, y aquí entramos en un tema de debate que yo creo que hay siempre que plantearlo, es decir, ¿qué hubiera sido del marxismo o del socialismo bajo un modelo distinto al que se implantó en la Unión Soviética? ¿Por qué? Porque nos encontramos con ese modelo desde el punto de vista cultural, que es un modelo absolutamente rígido, hermético, muy poco dado a las transformaciones, y que además lo que hace es que se instala en una escolástica marxista, en una interpretación casi religiosa del marxismo, que lo que hace muchas veces es que impide que florezca dentro de un espacio plural de libertad, un espacio que además permita el debate, permita la discusión, y en el que pueda haber también un pluralismo social. Esto nos parece que es un tema que tiene mucha importancia, porque lamentablemente lo que hemos recibido muchas veces con respecto a lo que es el concepto del marxismo está muy viciado por visiones muy superadas que vienen del pasado y en las que están muy condicionadas por lo que es un discurso burocratizado, un discurso muy rígido, en el que se está hablando de marxismo como verdad absoluta, lo cual creo que es un error, porque verdades absolutas no hay, ni en el cristianismo, ni en el budismo, ni en ningún otro ismo, no hay, ni en el liberalismo. Es decir, hay contenidos, ideologías, filosofías, puntos de vista, actitudes sociales y políticas, interpretaciones sobre la realidad, pero lo que no podemos hacer es convertirlas en un contenido como el de la Iglesia Católica con respecto al dogma, porque no hay dogmas. Y cuando seamos capaces de renunciar a toda clase de dogmas, le haremos un gran favor a las doctrinas o las ideas en las que más creemos. Bueno, visto esto, hay que plantear además que el marxismo en su trayectoria tiene una presencia o una cercanía desde el punto de vista cultural a distintos modelos de contemplar lo que va a ser su implantación o su traslación a unas realidades sociales. Yo me quería fijar sobre todo en algunos de los espacios que me parecen más interesantes desde el punto de vista cultural, como es el que ayuda a definir el pensamiento, por ejemplo, de Gramsci en Italia. Es decir, en Italia, al principio en las primeras décadas del siglo XX, hay un floreciente o un importante pensamiento socialista que a partir del 17, cuando está muy vinculado también a los avatares de la propia historia italiana de la época, es decir, Italia que termina en una situación lamentable, entrando en la Gran Guerra, que la Gran Guerra, no nos olvidemos que es una enorme carnicería en el que mueren millones de personas por un planteamiento que nos parece hoy por hoy lamentable
como es que las potencias además regidas en su mayor parte, por no decir todas, casi todas, monarquías, en las que además sus monarcas o los responsables de esas monarquías son parientes o son primos, es decir, los de Inglaterra con respecto a Alemania, y que por una visión que viene de una intención de disputar lo que son los recursos, disputarse el mundo, conducen a una auténtica tragedia para Europa y para el mundo. Es decir, cuando vemos hoy por hoy, o vemos la historia de la Gran Guerra, decimos, es que verdaderamente es tremendo. Es decir, cuando además es la época en que se introducen todos los ingenios, la tecnología que después se ha desarrollado a lo largo del siglo XX, se utiliza con intenciones puramente militares, bélicas, durante lo que es la etapa del 14 al 18, la época de la Gran Guerra. Como decíamos, en Italia la Gran Guerra tiene consecuencias muy negativas, porque además en el 17 se levantan los trabajadores en Turín por el hambre que se está pasando y las condiciones patéticas en las que se está viviendo como consecuencia de una guerra en la que todos van a perder. Bueno, como decíamos, en ese momento se crean los consejos de fábrica, estoy hablando del norte de Italia, las ciudades industriales, etc. Y hay como consecuencia, unos meses más tarde, como consecuencia también de la Revolución Rusa, se produce en el 21 la escisión del Partido Comunista del Partido Socialista. Ahí se produce. Cuando además también se entra por parte del Partido Socialista en ese momento en una situación muy peculiar en la que algunos de sus dirigentes, o por lo menos algunos de sus militantes, terminan siendo los fundadores del fascismo, como el propio Mussolini, que venía también del Partido Socialista. Bueno, pues entonces, como vemos, Gramsci, que en principio es un periodista que escribe en diferentes medios, que es diputado a partir del 24 y que ya en ese momento se enfrenta a lo que es la violencia fascista, una violencia cargada de ultranacionalismo, con una de las consecuencias más negativas del final de la Gran Guerra, y que se repite no solamente en Italia, sino que se repite básicamente en Alemania, en Austria, en muchos países, como es el nacimiento de un ultranacionalismo totalmente vengativo y revanchista con respecto a lo que han sido las consecuencias del final de la guerra. Es decir, estamos hablando pues del origen del nazismo, etc. Bueno, y del fascismo. Entonces, hay que ver que Gramsci es un autor que se le conoce sorprendentemente muchos años después de haber muerto, sobre todo a partir del año 75, cuando se publican sus cuadernos en la cárcel. Y yo destacaría algunos elementos que me parecen muy interesantes con respecto a lo que dice Gramsci. Gramsci habla de la hegemonía cultural, entendida como hegemonía cultural de las clases dominantes, en las que imponen, bajo una supremacía absoluta, que destacan como natural, como si fuera algo natural, lo que tiene que ver con los nombres de la nación o de la patria, utilizadas como un arma contra las reivindicaciones de las clases trabajadoras y de las clases populares. Es decir, se trata de contrarrestar, como hacen, es decir, cuando las clases populares exigen, como decíamos, un mayor reparto de la riqueza, una mayor equidad, diríamos el mensaje de hoy, una verdadera acceso a la igualdad de oportunidades, las clases que dominan desde el punto de vista cultural, lo que hacen es que contrarrestan la nación, el Estado, con respecto a esas reivindicaciones. Es como cuando aquí reivindicamos
las libertades en todos los sentidos, reivindicamos una mayor igualdad en el sentido de género, igualdad sexual, igualdad económica, en todos los sentidos, cultural, etc. Y no responden con las banderitas, agitando las banderitas del nacionalismo. Bueno, en nombre de lo que viene a decir Gramsci es que todos los seres humanos son intelectuales, todos, incluso aquellas personas que no han tenido la oportunidad de estudiar o de acceder a los bienes de la cultura. Y esto me parece importantísimo. Yo, por ejemplo, y perdonad que hable en primera persona, yo cuando dirigía la educativa, una de las cosas que intentábamos transmitir, y lo teníamos muy claro y lo hablábamos muchísimo, era: vamos a intentar perder el respeto a la cultura. No se trata de que la cultura la pongamos por los suelos, sino decir que todo el mundo debe de tener, en la medida en que le interese, acceso a la cultura. Que la cultura no es alguien reservado para quien tiene un título superior, para quien ha podido ir a la universidad. Que de repente podemos descubrir que una señora que no tiene una soltura, que ha sido alfabetizada de una manera complementaria, posee una gran sensibilidad para descubrir y ella misma encontrarse a sí misma haciendo algo que no era capaz de concebir que llegara a ello. Yo me he encontrado en algún curso, en un programa que hemos estado haciendo de fomento de la cultura, a una señora que llegó a España hace 10 o 15 años, colombiana, señora mestiza, cuya familia vive totalmente aquí, que ella toda la vida, su vida como trabajadora en España, la ha dedicado a trabajar en el servicio doméstico como auxiliar en viviendas, de limpieza. Esta señora descubrió a partir de un curso que se dio la poesía. De repente, ¡ay, qué bonito es esto! ¿Qué es eso? Y ella misma se ha puesto a escribir poesía, que ha sido capaz incluso de leerla en público, y generar una especie de espacio propio, con lo cual eso le ha permitido, en primer término, una mejora absoluta de su autoestima social. Claro, si yo le digo a una señora que está fregando suelos en su casa, que seguramente va a descubrir algo que no ha visto en su vida, como es un día ir a un concierto de Tchaikovsky, por no decir de cualquier otro autor que os dé la gana, o ir y que de repente ha descubierto que ahí hay algo que le llega y que le toca, y que a lo mejor ella también tiene una sensibilidad para eso, darle también una presencia. Bueno, pues eso respondería a lo que Gramsci venía a decir, que todos y todas somos capaces de generar también contenidos intelectuales, buscar creatividad también, y no solamente las personas que vienen de los ámbitos de las clases sociales más poderosas. Esto que decía, pues comparaba, por ejemplo, él hablaba de autores muy característicos en Italia. Por ejemplo, hay un autor que es Manzoni. Alejandro Manzoni es un autor que es un clásico dentro de la literatura italiana, pues como podría ser si estuviéramos hablando aquí de autores en España del 19-20, por ejemplo Galdós, o estuviéramos hablando, es decir, Manzoni representa para el italiano lo que representó siglos antes Cervantes para el castellano, es decir, es un referente. Pero claro, cuando Gramsci empieza a profundizar en lo que es la obra de Manzoni, lo que dice es que en el fondo Manzoni utiliza un tratamiento casi aristocratizante, católico, de un catolicismo de otra época, en la que se presenta al pueblo, a las clases trabajadoras, se las presenta desde una perspectiva chistosa, casi ridícula, qué divertidos son, cómo nos reímos con ellos, como cuando aquí vamos a ver a un teatro, un sainete, o escuchamos un sainete, y de repente pues están
parodiando en un sainete a los andaluces, a los extremeños, a los madrileños, a los valencianos, a los murcianos, etc. Y sin embargo, no hablan de ellos o no los posicionan desde una perspectiva de respeto a su propia identidad y a su cultura. Manzoni lo que decía es que dice, son tratados desde un punto de vista muy paternalista, desde una composición chistosa, se les presenta como muy chistosos, pero que en el fondo no se les reconoce una personalidad moral y se les trata en el fondo como si fueran una especie de animales muy bonitos. Qué bonitos son estos corderitos, tan blancos y todo esto. Eso lo vemos, por ejemplo, y más en España, en un género como es, por ejemplo, la zarzuela. Es decir, si vemos la zarzuela, es decir, cómo se trata muchas veces a esas clases, pues por eso hay que apoyar las versiones en las que se reutiliza o se actualiza ese contenido, salvando lo que es la música, que me parece que las partituras son magníficas, pero que hay que darle otro tratamiento. Yo, por ejemplo, veía, ya los habéis visto este año, en el Teatro de la Zarzuela, que han hecho Marusa, que es una obra muy conocida, y entonces Marusa, que es la pastora que sirve a la cacique, a la gran señora que tiene de todo, y que en el fondo pues la trata de imitar y es la chica de servicio dócil, a la que se la puede tratar casi como un corderito al que se le pasa la mano. Entonces aquí lo han cambiado y la Marusa es el pueblo gallego, la época del chapapote, la señora, el ama, es una presidenta de un consejo de administración de la naviera que ocasiona la catástrofe ecológica, y que lo que aparecen no son los campesinos pobrecitos que reciben, que dicen que bien mi ama, que bien va mi ama, no, son gente que tiene una dignidad y que son en el fondo los que salvan a Galicia de la catástrofe ecológica. Esto es una manera de contemplar, como os decía, las películas. Bueno, pues Gramsci dice que, por ejemplo, Manzoni en ese aspecto tiene un tratamiento paternalista clasista y pone como ejemplo otros autores europeos de la época que, sin embargo, tienen otro tratamiento con respecto a lo que serían esas clases sociales. Él nombra, por ejemplo, a Balzac, a Dostoyevsky, a Alejandro Dumas, a Eugenio Suet, a Chesterton, a Dickens y él no nombra, pero yo lo menciono, a Galdós. Galdós, por ejemplo, tiene un enorme respeto por las clases populares, porque en el fondo no son secundarios, no son los extras, son también protagonistas, aun dentro de todas sus contradicciones sociales como están dentro de la obra. Bueno, pues entonces ese mensaje que está ahí lo que plantea es otra visión con respecto a otra interpretación con respecto a lo que sería el marxismo. En la teoría de Gramsci aparecen otros elementos que también son muy dignos de destacar, como es Gramsci intuye que no va a haber en el futuro un antagonismo entre el marxismo y formas o interpretaciones con respecto a lo que es un cristianismo que se aleja de las visiones absolutamente alienantes con las que la Iglesia Católica, hasta muy bien avanzado en el siglo XX e incluso hoy, utiliza sus contenidos desde el punto de vista religioso. Ese espacio, ese planteamiento, como diríamos, que se distancia de lo que sería el marxismo entendido bajo una perspectiva totalmente rígida, de ortodoxia radical, de verdades únicas, como el que tiene o el que se ha mantenido en la Unión Soviética y en el Pacto de Varsovia, donde en una época afortunadamente pasada
existía también un dogma con respecto a las formas de lo que era la cultura. Es decir, la cultura interpretada como se interpretaba bajo lo que se llamaba el realismo soviético, pues no era el realismo soviético, no sé si sería, pero desde luego realismo no era, porque eran unas formas totalmente cerradas, que además lo que hacían era que limitaban, constreñían totalmente lo que era la creación cultural. Es decir, si tenemos que posicionarnos entre lo que es la cultura, hay que rechazar la imposición de unas formas culturales. Y hoy por hoy, las formas culturales pueden ser lo más variadas posibles. Puede ser el realismo, pero también puede ser lo que es la vanguardia, las vanguardias y todas las formas estéticas, ideológicas y de creación. Bueno, si vemos esto, nos vamos a otro momento, como decíamos. Alemania, años 30. Lo que tiene que ver con la creación y la interpretación del marxismo que establece lo que es la llamada Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, que viene de los años 30, no es una escuela como tal, es una serie de pensamientos, interpretaciones, visiones, lecturas que se hacen sobre el marxismo en diferentes vías, pero con una característica común, que es que son visiones mucho más abiertas que el dogma que hasta entonces se había transmitido con respecto a lo que era la interpretación del marxismo. En este caso, la llamada Escuela de Frankfurt lo que hace es que contextualiza las condiciones sociales y también su cambio, porque la sociedad de hoy, como tampoco lo era como la sociedad de épocas pasadas, en el siglo XX, no era la misma, o no es la misma, que la sociedad que podía ser la sociedad de la época de la Revolución Industrial. Es decir, ha cambiado, no tiene nada que ver. No digo que haya mejorado. Es decir, puede haber condicionantes que han empeorado las situaciones. Hoy en día tenemos un factor, como es un elemento que en ese momento no se podía intuir, como es la extrema dependencia, la fragilidad social, los condicionantes de clases o grupos sociales que trabajan y que sin embargo no cubren sus mínimos. Lo estamos viendo en la sociedad española actualmente. Es decir, cuando se está viendo lo que vale la vivienda y lo que hay que pagar para pagar una hipoteca, y sin embargo todo eso se produce al mismo tiempo que los sueldos pierden valor, pierden cada vez más valor, y eso nos lleva a que hay muchísimas personas que no están en el desempleo, no están en el paro, que están trabajando y sin embargo están ante un riesgo social enorme, porque con lo que ganan no les llega para cubrir sus necesidades mínimas, como a lo mejor en el tiempo, en una época todavía reciente, como era la época anterior a la crisis, sí podían con eso cubrir sus mínimos indispensables. Pues eso está ahí, ¿no? Bueno, entonces, como decía, la Escuela de Frankfurt tiene una larga trayectoria, porque además es un grupo de pensadores, filósofos, etcétera, creadores, politólogos, que todos ellos tienen algún elemento en común, como es que como la mayor parte de ellos eran de origen judío, porque los judíos en la Alemania habían tenido una enorme influencia y una gran presencia, cuando llega el nazismo tienen que marcharse, tienen que exilarse. ¿A dónde se marchan? Se marchan a Europa, antes de que Francia también llegue el nazismo a Francia, y sobre todo a Estados Unidos, donde además son bien recibidos y de alguna manera son capaces de elaborar una teoría que revisa el marxismo, que culturalmente posiciona lo que es el marxismo en otras realidades. Por ejemplo, hay que mencionar a Horkheimer, que reúne a marxistas disidentes, críticos con el capitalismo, que vienen a decir que solo
se ha interpretado o se ha leído o se ha utilizado una parte de Marx, no a Marx en su conjunto, porque Marx merece interpretaciones muy complejas y muy distintas. Y que hay que rescatar a Marx de esa ortodoxia, entre comillas, utilizada en la época de los dogmas, cuando el mundo estaba dividido radicalmente en dos bloques. Que eso es lamentable. La Escuela de Frankfurt intentó desarrollar las partes del marxismo que pudieran servir para clarificar condiciones sociales que Marx no había previsto en su época, porque era una sociedad muy distinta. Aquí hay que rescatar un pensamiento como es el de Marcuse. Marcuse, que es ahora se va a volver a hablar de él con el tema de los 50 años de las revoluciones del 68istas y del 68 y esto, pero Marcuse fue un personaje muy importante por su influencia en el discurso de las revoluciones de los años 60, en las que describía o planteaba el concepto de alienación a partir de lo que era la alienación, por ejemplo, de la sociedad de consumo. Es decir, se podía tener un nivel de consumo como no lo habían tenido las clases trabajadoras en la época de la revolución industrial, y sin embargo estaban lo mismo o más alienadas de lo que lo estaban esas personas, alienadas también por el consumismo. Es decir, el hecho de generar necesidades, como ha venido haciendo el capitalismo, generar necesidades, muchas de ellas artificiales, por no decir que casi todas artificiales, para que las personas, los individuos, se vean obligadas a consumirlas, a usarlas, aunque no tengan ningún tipo de interés. Hoy en día lo estamos viendo, es decir, yo lo veía, el otro día estaba leyendo las colas que había en la UNAC por comprar la última versión de una tablet que tiene no sé cuántas propiedades maravillosas, o el teléfono nuevo, uno que vale, el otro día me dijeron 900 euros, que vale 900 euros, que tiene no sé cuántas. Bueno, yo me imagino que eso, a quien es ejecutivo o que tiene una disponibilidad económica o que es un vicioso de las tecnologías, me parece estupendo que lo compre. Pero claro, que lo vaya a comprar un chico o una chica, porque si no lo tienen o no lo usan, se van a encontrar que parece que son menos que el resto de sus compañeros, cuando a lo mejor tienen necesidades económicas mínimas que no han cubierto. Pues eso a mí me parece. Pero si vemos un poco también el arsenal de ofertas que nos están haciendo todos los días, no hay más que ver internet, todo lo que sale de nuevo, cuando luego, pero en todos los sentidos, es decir, cuando luego resulta que hoy estaba leyendo esta tarde en el Confidencial que hablaba de la quinoa, se ha puesto de moda la quinoa, alimentos con quinoa, y que venía una nota, una advertencia de la Organización Mundial de la Salud, donde dicen que la quinoa, el único interés que tiene es para quienes la comercializan o para los fabricantes, dice, porque puede tener el mismo efecto que el arroz blanco hervido, el mismo efecto. La diferencia es que uno vale 1 y el otro vale 30, pero si lo vemos con toda la inmensa gama de productos en las que estamos totalmente sumergidos. Que a lo mejor hay que deforestar para sembrar quinoa. Claro, como el aceite de palma. Como el aceite de palma, claro, es decir, efectivamente, el aceite de palma es lo mismo. Es decir, es que además lo de la quinoa y lo demás he incurrido porque... Yo le he comido, yo me la he algunas comprado, cosas, pero es que no. tiene trazas de soja. Y en mi caso yo no debo comer nada de soja, con lo cual me he cubierto de gloria. Pero es que se cae en esto, ¿no? Claro, la pero... alineación en el consumo es terrible porque mira, lo del móvil costaba, el primero que salió hace 3 meses, 1.500. Sí. Yo tengo, mi hija se indignaba de ver la cola, decía, a estos que los convoquen para una manifestación, que les están quitando esto, que los puestos de trabajo son una guarrería, mal pagados. Pues ahí estaban, hicieron cola durante la noche. Ya tienen aquí. Durante la noche. O sea, que eso es un ejemplo de alienación. No sé dónde vamos a llegar. Claro, eso es alienación pura. Es decir, claro. Es un concepto marxista que lo tenemos en nuestra realidad social y que hay que identificarla y hay que intentar que
quienes nos rodean, quienes nos somos más próximos y nosotros mismos, no caigamos en eso, o por lo menos lo evitemos, es decir, pero lo podemos ver en todas las realidades en las que vivimos. La alimentación, vamos a ver el tema de la alimentación, es decir, si resulta que la comida, a mí me lo decían los latinoamericanos, me decían, si es que bueno, si es que la comida más barata, que aquí en España es comida accesible, vale infinitamente menos que cosas aparentemente sofisticadas que son totalmente innecesarias. Bueno, pero no vamos a hablar del arsenal de tecnología, porque se necesita continuamente sacar cosas nuevas para que se vendan. Bueno, decíamos,